Agradezco mucho a Paco Ignacio Taibo II encontrarse esta tarde con usted y con nosotros. Nos trae su última novedad literaria. ¿El escrito? ¿Cuántos libros ha escrito Paco Taibo? Me da pena. ¿Cuántos? Hiciste el de Villa, maravilloso, sí. El del Che Guevara. Sí. La biografía de Mariano Escobedo. La historia de la batalla de Puebla. 9 novelas de la serie de Velasco Arán. Otras 50 libros. ¿De la del detective todavía sigue viva? Sigue viva. ¿No ha muerto? No ha muerto, lleva 10 libros. 10 libros. La serie de esa saga. Sí. Ya estás como Pérez Reverte, ¿no? No. Paco Taibo II se dedicó a hacer un trabajo, pues, histórico de investigación. Sí, trabajo de historia. Más que literario, es histórico. Más que literario. O bueno, está narrado de manera literaria, pero es un trabajo rigurosamente histórico. Es un trabajo histórico sobre una de las manchas más grandes en la historia de este país, de injusticia, de guerra, de genocidio. Estamos hablando del pueblo yaqui. Sí. Yo mismo cuando trabajaba en el libro, hace 7 años que vengo dándole la lata a esta historia y metiéndome, y conforme trabajaba me iba enfadando, indignando y cada vez más de por qué nos quieren ocultar. O sea, en este país hubo un genocidio. 30.000 yaquis fueron convertidos en 7.000, fusilados, masacrados, llevados en trenes de la muerte donde la mitad llegaba muerto y tenían que tirarlos. Expatriados de su territorio. Sacados bajo bayoneta de su territorio, detenidos de la manera más injusta. Terrible. ¿Por qué, Paco? Pues porque se querían, los varones de Sonora querían comerse la riqueza del río Yaqui. Este es un fenómeno típicamente porfiriano. Exacto, auspiciados por el porfirismo. Sí, el porfirismo tiende la cortina y bueno, llega un momento en que 1/3 del ejército mexicano está en Sonora. Porque para acabar con la rebelión Yaqui, que dura 40 años la rebelión Yaqui, es la guerra más prolongada. Una de las guerras populares, una de las más largas de América Latina y de México sin duda. Continua, y resistiendo. Este es un libro de memoria, así lo capto, ¿no? Trata de dejar que no olvidemos una tragedia. Más bien. Una vergüenza. Así es. Y al mismo tiempo contar una historia que a veces es la epopeya. Yo de repente encontré cosas sorprendentes, como el general Sherman, el gran general de la Guerra de Secesión norteamericana, decía, los yaquis son los espartanos de América. Yo decía, ¿dónde saca información Sherman? Metido en Estados Unidos sobre los yaquis. Y luego, bueno, descubrí cosas sorprendentes. El New York Times le dedicó 100 artículos de la guerra del yaqui durante 60 años. Pero en México la censura de la prensa bloqueaba la historia, la tapaba, la escondía. Y la historia es maravillosa y terrible. ¿Qué encuentras de maravilloso en esta historia? Mira, un pueblo que Valentía. resiste durante 40 años, que le llenan el territorio de soldados una y otra vez, que derrotan a las comunidades militarmente y vuelven otra vez y resisten, donde no tienen rifles, están combatiendo con arco y flecha y 25 fusiles a un ejército que tiene cañones y ametralladoras, que combaten de la manera más sorprendente en rancherías, hombres, mujeres, niños, viejos, ¿no? Y una y otra vez. Me encontré viendo testimonios. Digamos que los matan y reviven. Una y otra vez, el ave fénix y las comunidades organizadas siempre. Y me encontré la historia de un peón de hacienda que trabajaba un mes y con lo que trabajaba se iba caminando a Tucson, en Arizona, cruzando el desierto para comprar 5 balas porque no le alcanzaba para más. Y regresaba con esas 5 balas para dárselas a la guerrilla. ¿Sí? ¿Qué es esto, no? 42 años ocurre en la zona del río Yaqui, en Sonora, una zona muy fértil y muy rica. Muy rica y muy codiciada. Sí, ese era el gran negocio. Aún hoy día, claro. Ese era el gran negocio. Bueno, hoy los yaquis están haciendo una protesta brutal contra el gobierno de Guillermo Padres en Sonora, porque les quieren quitar el agua para llevarla a Hermosillo. Otra vez, es la misma historia, es el abuso contra estas comunidades una y otra vez, a lo largo de la historia, el botín. Pero además se dice muchas veces cuando iba estudiando la historia y contando las rebeliones, y Cajeme y Tetaviate y los diferentes rebeldes, de repente se dice, pacificar a los yaquis. Entonces, pues eran pacíficos. Los yaquis nunca combatieron fuera de su territorio, nunca hicieron incursiones para robar una hacienda o robar ganado. Todas las veces que combatieron, lo hicieron defendiendo su territorio. Tenían una agricultura desarrollada.
En la época en la que estuvieron los jesuitas, variaron las cosechas, metieron el arado de hierro. Tenían una religión compleja, muy rica, muy sabrosa. Una cultura de fiestas y de vivencias. Era una tribu absolutamente democrática, asambleas de mujeres elegían a los gobernadores. Tú dices, ¿qué es esto, no? Y empujón, y crear provocaciones, y montar una supuesta guerra para atraer al ejército, y matanzas, y resistencia, y luego los últimos 9 años el genocidio. Dice esto aquí, todo esto culmina en un genocidio cruelmente preparado y hábilmente enmascarado. Sí, porque el porfirismo logra ocultarlo. O sea, el genocidio tiene muchos aspectos. Uno de ellos trágico es que revive la esclavitud en México, que había sido abolida por Hidalgo. O sea, Porfirio vuelve a establecer la esclavitud. En Campeche se vendían yaquis a 6 pesos, a 10 pesos, para las haciendas de Valle Nacional azucareras y para las haciendas enequeneras, ¿sí? Y duraban menos de un año por las condiciones de trabajo. Se separaban mujeres, niños, familias. Se obligaban a las mujeres a casarse con peones chinos o coreanos que vivían en la zona. El horror. Se abrían los vagones de tren y la mitad estaban muertos, epidemias de viruela, no les daban de comer, fusilamientos masivos, y resistían, ¿sí? Entonces es una historia para sentirte orgulloso y decir, bueno, pues yo tengo un orgullo por estos yaquis a los que incluso el gobierno del estado de Sonora les quitó la nacionalidad. Dijo, los yaquis no son mexicanos. O sea, tú eras banquero y si eras mexicano, pero eras yaqui y no eras mexicano. ¿Ya leyeron tu libro por allá? Lo presento en Sonora dentro de un mes, pero me dieron permiso en las comunidades para escribirlo en una ceremonia. Y te dieron, obviamente, información, datos enriquecidos, sí, con tu gran oficio de escritor, por supuesto. Dejas momentáneamente en el closet a Belanzarán, ¿cómo se llama? Shane Belanzarán, lo dejas un rato ahí y te pones a trabajar algo histórico que nos va a enriquecer a todos. No solamente nos va a permitir la desmemoria, evitar la desmemoria, y nos va a permitir adentrarnos en algo que nos pertenece, que es nuestra propia vergüenza. Te agradezco muchísimo, Paco. Te agradezco que nos hayas traído Yaquis, historia de una guerra popular y de un genocidio en México, de Editorial Planeta, Paco Ignacio Taibo II. Gracias, Paco. Un placer. Saludos a tu madre y a tus hermanos. Desde luego. Buenas noches. Vamos a una pausa, regresamos con usted. Hay más información, está en la caja de bateo. Claro, Rafael Cardona, ¿quién más?